Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar Certifícate en Buenas Prácticas Pecuarias, Manejo de la Salud del Ganado y Prevención de Rabia Paralítica en Bovinos. Nos agrada contar con la participación de todos ustedes y me complace informarles que tenemos participantes de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, muchos estados de la República, Hidalgo, Colima, Querétaro, Aguascalientes, casi de todos, ¿eh? Y también inclusive tenemos invitados de otros países. Tenemos invitados de Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Colombia, a los que nos agrada tener aquí con nosotros. Es un honor contar la participación de cada uno de ustedes y quiero informarles que el objetivo de este webinar es que conozcan la importancia que tiene la vacunación en las unidades de producción pecuaria, aún más en la prevención de las enfermedades que representan un riesgo sociosanitario. Y además también que se pueda comprender cómo las buenas prácticas pecuarias complementan estas medidas, ¿no? Con referencia a la mecánica de este webinar o de esta sesión, me complace presentar también a mi compañero y colega, el médico David Iván Arriaga Moreno, quien es coordinador de certificación de la OMESEGA. Él estará apoyándonos a moderar esta sesión respecto a las preguntas que ustedes tengan con el tema que nos va a presentar nuestro ponente. Cabe mencionar que la sección de preguntas y respuestas se encuentra en la barra inferior de su pantalla. Van a poder encontrar ahí el módulo donde ustedes puedan estar haciendo las preguntas que deseen o las dudas que tengan referentes y que deseen que el ponente no las conteste. En caso de que tengan algún otro comentario, que tengan alguna aportación, eso lo pueden realizar en el apartado que viene en la sección de chat. Ahí van a poder ustedes establecer sus comentarios referente también al tema. Bueno, sin más preámbulo y para ya iniciar este webinar que nos encanta, le voy a dar la palabra al médico David. Él nos va a hacer el honor de presentar a nuestro invitado especial de esta tarde, que es el médico veterinario zootecnista Marco Antonio González Jaime, quien es representante del laboratorio Sanfer y nos agrada mucho que esté aquí con nosotros. Y Laboratorio Sanfer hay que reconocer que son los expertos en la prevención de esta enfermedad, ¿no? De la rabia paralítica en bovinos. Entonces, me complace darle la bienvenida de mi parte y esperamos que se sientan como en casa. David, si gustas tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Nayeli. Bueno, me toca tener el honor de presentar al doctor Marco Antonio González Jaime, quien es egresado de la Universidad Veracruzana, es médico veterinario y cuenta con una especialidad en sistemas de producción en bovinos del trópico por la Universidad Autónoma de México. También realizó sus estudios en la evaluación de un anabólico de larga acción en bovinos del trópico en Tuxpan, Veracruz. Y el doctor Marco Antonio cuenta con asistencia a diversos foros especializados en bovinos en todo el territorio nacional, así como en Estados Unidos. Como experiencia profesional, el doctor se ha desempeñado como promotor técnico del laboratorio Russell en el uso de ectoparasiticidas y moduladores de crecimiento. También ha participado en la práctica privada de la medicina veterinaria y zootecnia. También ha sido representante técnico del laboratorio Schering Plough en la zona de la Huasteca y representante del laboratorio Pfizer para la región de Veracruz. Además de haber sido coordinador técnico nacional en el laboratorio Esmerial y participó en el desarrollo y lanzamiento de la eprinomectina de larga acción en Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. Actualmente, el doctor se desempeña como representante técnico en Laboratorio Sanfer y cuenta con más de 30 años de experiencia en el manejo de programas de vacunación y protocolos de manejo y sanidad en explotaciones de pastoreo tropical. Además, ha realizado programas de capacitación técnica y continua al personal de ventas de la red de distribución veterinaria. Así que, bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros y adelante, por favor, con su presentación.
No se escucha, doctor. Si quiere reactivar su micrófono. Listo. Perdón, ahí está. Ahí está. Sí, Perdón, sí. Sí, les decía, pues para mí es un gusto, un honor ser invitado por ustedes para dar esta plática. Me fascina el tema y también me da gusto tener auditorio. Veo que están de otros países. Un saludo, gracias por el tiempo que nos permiten. Y quiero empezar mi plática. Quiero dar temas de alguna forma muy diversos que nos ayuden a tener un mejor concepto. Mi plática se llama El manejo asertivo de la vacunación contra la rabia bovina y espero que al final tengamos los elementos para poder decidir mejor la vacunación en nuestros bovinos y controlar esta enfermedad que pues, la encontramos ahora sí en todo el territorio y Centro y Sudamérica. Vamos a proceder. Ahí la tenemos. Es correcto, doctor. Perfecto. Bien, mi nombre es Marco Antonio González Jaime. Otra vez, gracias. Soy representante técnico de la empresa Sanfres Salud Animal y damos comienzo a la plática. Gracias. Quiero revisar esta agenda. Ojalá nos dé tiempo. Tenemos tiempo un poquito recortado. Trataré de aprovechar lo mejor posible y revisar estos puntos: la historia de las vacunas, su etiología, distribución, transmisión de rabia. Vamos a hablar un poquito de los murciélagos, su sintomatología, métodos de control, vacunas, algunos calendarios sugeridos, los vamos a ver a detalle. Quise anexar este tema que es manejo de cadena fría, muy importante, que en ocasiones podemos hacer todo bien y si la cadena fría se nos rompe, ya no hay el éxito que buscamos. Y también quise incluir el tema de la extracción y el envío del encéfalo para el diagnóstico de rabia. Esperemos nos dé tiempo y pues aquí vemos uno de los principales involucrados, que es el murciélago hematófago Desmodus rotundus. Y hablando de la historia, las vacunas en sus inicios pues fueron, como todos lo sabemos, muy rudimentarias. Hay personas muy observadoras, se puede decir que eran los científicos en su momento que empezaron a notar que las personas que se enfermaban de alguna enfermedad, pues generalmente quedaban protegidas, quedaban inmunizadas. Se tienen registro, por ejemplo, en China, en donde ya había brotes de viruela y molían las costras de la viruela, se la untaban en las manos y veían que eso era como una manera de ya no volver a enfermarse de la viruela. Son como los principios que empezaron a ver esta gente que tiene mucha observación sobre esto. El término de vacuna se acuñó desde 1798 por un investigador que se llama Edgar Jenner. Él realizó trabajos con viruela bovina. La viruela bovina, su nombre científico es Viruelae vaccinae, esto es en humanos, y de ahí acuña el término de vacuna. Fue hasta el año de 1881 en que el doctor, bueno, no es doctor, el Louis Pasteur, es un químico, lo propone en honor de Edgar Jenner. Este es el señor Louis Pasteur, que curiosamente no es médico, es químico. Él pues vivió de 1822 a 1895 y la historia cuenta de que mientras trabajaba con un discípulo con ensayos de cólera aviar, Louis Pasteur se iba de vacaciones y dijo su ayudante, pues yo también me voy. Dejaron de hacer unos trabajos con cólera aviar y al regresar se dieron cuenta que las aves no murieron, pues estaban sanas. Y ahí empezaron, pues, por decir, como sospechas científicas, le llamo yo, a notar que había pasado algo con los ensayos que estaban haciendo en esas aves. En el año de 1880, Louis Pasteur realiza un experimento público en el que, atenuando cultivos de Bacillus anthracis,
vacuna en la calle para que todo el mundo lo viera, cerdos, chivos, vacas, borregos, vacunó diferentes, estuvo vacunando o sensibilizando a varios animales y posteriormente 14, 21 o diferentes días que él estimó, vacunó, hizo un desafío y los animales no se enfermaron y tampoco se murieron. Ahí comprobó de una manera pública de que el fenómeno de la inmunización sí existía, que se podía vacunar animales para protegerlos. Ya para continuar con la historia, hubo un niño que fue mordido por un perro por ahí de 1885. Esta enfermedad, como todos lo sabemos, es mortal. Si no logramos proceder a tiempo en seres humanos, sabemos que el desenlace es fatal. Pero aquí la mamá de este niño buscaba al doctor Louis Pasteur, no lo encontraba porque no era doctor, él era químico, y él ya tenía los cultivos de la vacuna de la rabia y pues pensó, si no lo vacuno, de todos modos se va a morir. Entonces él ahí tomó ese riesgo, la señora le dijo, lo autorizo, el niño fue vacunado y se salvó. Es el primer paciente que se sabe que después de la inoculación que hizo Louis Pasteur, esta persona superó la enfermedad. Este es en sí, hablando de la etiología de la enfermedad, este es el virus de la rabia, así es. Tiene una forma de bala, tiene una capa externa que se conoce como glicoproteína, de ahí se extraen algunas vacunas. Tiene una envoltura, es de naturaleza proteínica. Vemos también un corte transversal de lo que es el virus en sí, la envoltura, su ARN, o su RNA, perdón. Y aquí viene un cuadrito en el que, pues de alguna manera, ya se tiene descifrado o descrito el genoma de la rabia. Hay datos en los que si ocurriera un brote de rabia en cualquier especie, tenemos el genoma de la rabia y podemos determinar de qué origen es, de qué especie proviene, porque ya tenemos definido el genoma. Es una fotografía un poco compuesta, pero en sí es el virus. Continuando con la etiología, el virus causante de la rabia pues está clasificado como un lisavirus de la familia Rhabdoviridae y del orden mononegavirales. Normalmente se conocen serotipos, pero en la actualidad ya se ha ido un poquito más a profundidad qué son los serotipos y ya se conocen como genotipos. Aquí tenemos una lista, puede haber más, pero encontré 11. El virus de la rabia en sí, como rabia clásica, es una cepa prototipo, la CBS24, que esta vendría siendo como una cepa fija. Y aquí podemos desafiar vacunas a partir de esta cepa. Existen otros genotipos de los virus de rabia en el mundo, solo por enumerarlos, ¿no? De los murciélagos de Lagos, el Mocola, Duvenage, 3 tipos de lisavirus, Araván, Wuhan, Irkut, son de muchos países, incluso de Asia, de Oriente. Y viene también el virus del murciélago occidental del Cáucaso. En América, como dato, todos los elementos de virus rábicos corresponden al genotipo 1, es decir, a la cepa fija, que es el prototipo de CBS24. Tenemos el vuelo de un Desmodus. Y quise presentarles este slide en donde viene la taxonomía del Desmodus rotundus, que es un murciélago. De alguna forma, no es necesario que nos aprendamos pero al final viene lo que es la especie, el Desmodus rotundus. Esta es la clasificación. Su nombre común viene como vampiro, murciélago. En Brasil pues, le nombran mórcego. En inglés, pues vampire. Y este individuo es de origen americano. Lo podemos encontrar pues desde Canadá, América, incluso hasta el sur de América. Solo en Alaska no se tiene reporte de presencia de estos murciélagos. Es decir, los tenemos de alguna forma bastante distribuidos. Aquí está una imagen muy
más clara de lo que es el murciélago. Si nos damos cuenta, su cara parece que tiene una herradura en la nariz, tiene unos incisivos que son con los que cortan la piel. Es como si fuera un bisturí, no sienten cuando hacen ese corte, y se dan cuenta, el labio inferior tiene una hendidura. De ahí con la lengua, una vez que corta, es como si hiciera un popote con la lengua y succiona. Además, la saliva del murciélago se sabe que tiene pues una sustancia que no permite que coagule, y por eso succiona libremente. Incluso hay imágenes en las que está un murciélago succionando y hay 2 o 3 animales atrás de él formaditos. Están de alguna manera esperando su turno. Esta es la imagen clásica del murciélago o del Desmodus rotundus. Podemos ver bien su color. El color es más así como, pues como marrón. En ocasiones se aclara ese pelaje. Se sabe que es porque cuando están en refugios de colonias de muchos animales, ellos al evacuar, al eliminar excremento, se forman una sustancia como la urea, y eso es como si hicieran un tinte, más o menos ellos, y es como se aclaran algunos, pero de alguna forma son de ese color, son como el color de un ratón, para tener una mejor idea. Esta es una imagen de una colonia. Tenemos de alguna forma información de que puede haber decenas, cientos y hasta miles de ellos, dependiendo del tamaño de la colonia, porque se pueden alojar en cuevas, ya se han encontrado en árboles huecos, se han encontrado en alcantarillas, se han encontrado en casas abandonadas. Y aquí sí hay un dato interesante que hay que mencionar. Ellos solamente comen sangre, ellos son vampiros, o sea, su alimentación es básicamente sangre de animales, de sangre caliente. Y se sabe que en la antigüedad pues se alimentaban de animales del bosque. Hablamos de pues, mapaches, conejos, todo lo que podemos encontrar. Pero también el ser humano, en el afán de seguir aumentando las poblaciones de bovinos hacia el bosque, hacia las praderas, hacia el campo, pues les hemos llevado la comida y ellos pues la aprovechan, ¿no? Y como les decía, su fuente de alimentación únicamente es la sangre, no comen otra cosa. Se sabe que en los refugios, se sabe que en las colonias pueden convivir con otras especies. Puede haber murciélagos frugívoros, los que se alimentan de frutas. Puede haber murciélagos nectívoros, algunos que por ahí succionan el néctar de las flores. Se sabe del murciélago nectívoro, que es el que se encarga de hacer la polinización en lugares donde hay agave para el ya conocido tequila mexicano. Puede haber otro tipo de individuos de diferentes especies en el caso de las colonias. También, ojalá nos dé tiempo, se sabe que las hembras vampiro o hembras murciélago pueden tener una cría al año, la alimentan por algunos meses y a los 4 o 5 meses ya les empiezan a dar, se empiezan a invitar sangre de las que ellas regurgitan, salen a succionar sangre, regurgitan y los empiezan a alimentar con sangre después de darles leche por algunos meses. Y el murciélago bebé ya empieza a tener contacto con la sangre y a los 8 o 10 meses ya es un individuo que puede salir y comer, buscar su alimentación. Aquí tenemos de alguna forma, en México hay una campaña que se realiza a través de los comités nacionales, bueno, comités estatales, pero son a nivel nacional. Aquí vemos zonas donde, por los colores, hay zonas libres, la parte verde, pues Baja California Norte, Sur, Sonora, Chihuahua. Estos son datos del 2018, puede haber variación. Pero si nos damos cuenta, hay una zona de control, la parte como anaranjada que vemos, pero hay una zona anaranjada donde sí tenemos reportes bastante
bastante frecuentes de incidencias de rabia. Hablamos del sur de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, hacia la península. Y hay una parte de San Luis, la zona huasteca que se le conoce, es donde sí también tenemos presencia de este tipo de brotes. Y todo está muy relacionado con la población de los murciélagos. O sea, son los vectores principales, y donde hay murciélagos siempre vamos a encontrar los problemas de rabia, en bovinos sobre todo. Estos son casos reportados en los que podemos observar del año 2017-2018, vienen por estados, enero-diciembre de 2017, enero-marzo de 2018, hablando del estado de Campeche. Esto sí quiero enfatizar que aquí son los reportes, o son los encéfalos, o son las muestras que enviamos para el diagnóstico. Yo estoy seguro que ocurren más casos, pero desafortunadamente no hay como una cultura de saber de qué se murió el bovino y simplemente lo enterramos, lo sepultamos, pero sí sería interesante tener un poquito más de información. Y hablo del caso, por ejemplo, de San Luis, que habla de 23 casos, luego baja a 12, y habla de un total de 35 casos en 2 años, se me hacen muy pocos. Veracruz, como que reporta un poco más, 31 en el 17 y 19 en el 18, con 50. Nayarit, miren, tiene 59 casos reportados, pero es porque envían ese tipo de información. Envían información y eso también da pauta a tener este tipo de estadísticas, pero sí es importante reportar o no quedarse con la duda si un animal tiene los síntomas. En cuanto muere, porque desgraciadamente esta enfermedad sí es mortal, cuando muere, enviar el cerebro para un diagnóstico y tener esa estadística un poquito más cercana o apegada a la realidad. Aquí hay estados declarados como libres: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, la Ciudad de México, Nuevo León, Tlaxcala. Vienen algunos estados, lo que les mencionaba, con mayor número de reportes de casos positivos. Esto es interesante porque esto es lo positivo, lo que apareció como muestras enviadas, y aparte dieron el diagnóstico positivo. Nayarit 59, Tabasco 58, Veracruz 50, son los que puntean siempre. Me sigo quedando con la duda en San Luis, que son 35, debe haber más. Puebla 31, Hidalgo. Y si nos damos cuenta, son lugares donde de alguna forma no son zonas tan bajas en cuanto a los o sea, como estado les mencionaba, directamente con la presencia o la población de murciélagos, estos pueden estar en zonas de hasta arriba de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Hablan de otros un poquito más arriba, pero se sabe que pueden estar desde 0 metros sobre el nivel medio del mar, es decir, en zonas de playa, hasta por ahí de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Vacunas. Aquí quise partir de las 2 cepas que son de las más utilizadas, de las más comúnmente empleadas para la elaboración de vacunas. Aquí hablo de los virus vivos modificados o no inactivados. El término de muertos o virus muertos, vacunas muertas, no está del todo bien empleado. Son inactivadas porque químicamente se inactivan, y son virus vivos modificados, no muertos. Tenemos el caso de la cepa Fluri, fue aislada en 1939 de una jovencita de apellido Fluri, fue contaminada por un perro. Esta vacuna después fue mejorada, esto es a través de los pases. Aquí, básicamente, un virus de rabia que se aísla, para poder bajar su virulencia, necesitamos pases. Aquí le hicieron 50 pases, y posteriormente se hizo otra cepa con mayor número de pases, que fueron 150, y ahí es cuando ya este virus se puede manejar. La cepa SAT fue aislada en 1935, era de un perro errabundo.
rabioso en Alabama, de ahí viene su nombre, Street Alabama Dufferin, y es una vacuna muy versátil. Se cultiva en ratones, células de riñón de hámster, en huevos, en células de cerdo, también se puede hacer ese cultivo, o los pasajes, o los pases que se le dan para elaborar una vacuna. En mi laboratorio manejamos esta vacuna, la cepa ERA. Su nombre proviene de los investigadores, nombres y apellidos de 3 investigadores, Evelyn, Rokitnik y Abelset. Esta vacuna fue elaborada en Canadá por el laboratorio Connaught. Es de una alta estabilidad, es una vacuna muy segura. Esta necesita 85 pases en su elaboración para obtener un biológico de calidad. Tiene una característica muy marcada, que sí la mencionamos, no es neurotrópica. Es decir, una vez que aplicamos nuestro biológico a los bovinos, si llegaran a tener ya la enfermedad, no nos revertiría la virulencia, porque no es una cepa neurotrópica. Se elabora en realidad, y nos consta, estamos en este laboratorio, nos consta el grado de calidad, de control de calidad que emplean en la elaboración de esta vacuna. La vacuna se cuarentena cada lote hasta por 60 días. Son cuarentenas estrictas y tiene diferentes pruebas antes de salir. Pruebas de potencia, de titulación, de inocuidad, de humedad, de pH, y finalmente se pasa a los liofilizadores. O sea, el liofilizado, lo sabemos, es a una sustancia casi líquida, extraerle todo el agua y dejar el puro polvo. Ese es un liofilizado. Todo eso tiene su costo y es una vacuna que, la verdad, como la conocemos muy bien, es una vacuna de excelente calidad. Hay otra cepa que es la Nucovo 32. Esta es una cepa mutante termosensible en la URSS. Su nombre viene de Nukovo, que a través de un aeropuerto en Rusia, por donde llegó, por eso se determinó ponerle Nukovo. Aquí viene otra de las cepas reinas, le vamos a decir así. La cepa Pasteur pertenece a las vacunas de virus inactivados. Es decir, en el mercado vamos a encontrar 2, tanto virus inactivados como la anterior que acabamos de ver. Virus vivos y virus inactivados. La cepa Pasteur fue aislada en 1882, es de un bovino, esto lo aisló Louis Pasteur, y realizó cultivos celulares y pases. Le denominó Challenge Virus Standard. De ahí que cuando vemos CBS, o la sigla CBS, se refiere a que es una cepa fija. Esta cepa fija, pues, es de alguna manera como la cepa que se utiliza para los desafíos. Si sale otra vacuna, la desafían con esta. O si vamos a hacer pruebas de inoculación en cerebro de ratón, se realiza con esta cepa. Es una cepa, vamos, en algunos lados es como una madre, ¿no? Entonces, de aquí se hacen vacunas y se hacen los desafíos cuando salen biológicos al mercado. Hay otras, nomás por mencionar, la cepa Piedmont-Moore, la cepa Pasteur 11, la cepa Piedmont-Moore-Pasteur número 11. Existen diferentes. Curiosamente, se han estado, en la industria farmacéutica, al menos en México, se han estado eliminando algunas cepas que se comercializaban. No quedan muchas. Y nosotros somos los indicados para hacer la recomendación, dependiendo de la presencia que pudiéramos tener o de la incidencia de la rabia en ciertos lugares de México. Aquí quise poner un cuadro comparativo. Un virus biomodificado como vacuna nos va a promover la inmunidad de tipo humoral y celular. Aquí rápidamente sabemos que una es la que nos produce anticuerpos y la otra es la que nos va a generar células de memoria. Es un tipo de inmunidad muy buscada por los laboratorios al utilizar nuestras vacunas. Un virus atenuado promueve la inmunidad humoral solamente, o sea, nos va a generar anticuerpos. Sí funciona, pero no sería tan completa como un virus biomodificado.
Otra característica de un virus biomodificado es que se requiere menos dosis para montar una buena respuesta. Es decir, una sola dosis nos puede dar una protección hasta de 1 año. En el caso de las de virus atenuado, pues es una vacuna que no necesita reconstituirse. Virus biomodificado se puede utilizar en animales desde el primer mes de edad. Es decir, es una vacuna muy segura. Y aquí les menciono que vamos a ver unas fotos más adelante, unas imágenes. Tenemos brotes en animales jóvenes. Aquí en Veracruz hemos tenido animales de menos de 3 meses. Es un comentario así muy personal que les quiero hacer. Las vacunas generalmente traen recomendaciones que a partir de los 3 meses se tienen que aplicar. En el estado de Veracruz hemos, de alguna manera, diseñado programas de vacunación en los que ya no tendríamos que esperarnos a que el becerrito o la cría tenga los 3 meses, porque ya son mordidos desde antes. Y hay problemas de rabia en becerros de menos de 3 meses de edad. Por eso aquí pudiéramos recomendar, en el caso de una cepaera, animales desde el primer mes de edad. Aquí viene la otra recomendación, en virus atenuado, animales a partir de 3 meses de edad. También un virus biomodificado nos da una excelente respuesta en zonas de incidencia de rabia. Esto también lo vamos a ver más adelante. La incidencia de rabia está dada por las poblaciones de murciélagos. Está relacionada, pero directamente. En el caso de un virus atenuado, su vía de administración es subcutánea, en el otro caso es intramuscular. También un virus biomodificado es una cepa de elección en presencia de brotes. Es decir, algunos comités utilizan virus biomodificado cuando hay un brote. Ellos van a la zona 0 donde se presentó el caso, hacen un planchado de la zona, vacunan unos 10, 15, hasta 20 kilómetros a la redonda, en la medida de lo posible, a los bovinos, a los equinos, y se realizan capturas de murciélagos. También vamos a ver el tema de capturas de los murciélagos. Una característica que tiene el virus atenuado es de que pueden ser utilizadas para los ecotipos de rabia silvestre. Es decir, si hubiera rabia, que sí la llegamos a detectar en mapaches, coyotes, esta sería una manera, pero el detalle es cómo realizar la vacunación. Aquí estamos ya haciendo, revisando los métodos de control. Nos apoyamos con algunos doctores expertos en el área y también con personal del comité. En este caso es comité del estado de Veracruz. Cuando vamos a realizar una captura, tiene que ser pues por ahí de la tarde, clavar estas estacas de aluminio, poner las redes son muy pequeñitas, son como un cabello, esta no la perciben los murciélagos. Y aquí estamos realizando un entrampado en un pozo. Nos reportaron que había murciélagos en este pozo, que los veían salir. Hicimos ahí pusimos la trampa con los postes estos que les mencioné de aluminio y las redes. Ahí capturamos como 16 murciélagos. Aquí ya los tenemos. Esto se hizo en la tarde y posteriormente en la noche fuimos a revisar y había más o menos 16 murciélagos clasificados como Desmodus rotundus. Pusimos otra trampa en un corral donde encerramos unos animales. Ahí no llegaron ahí, quiere decir que salían de aquí. Y allá capturamos algunos pájaros, no fue el caso. Pero ya estando con estos ejemplares de Desmodus rotundus, se procede a identificarlos. Se ungen o se untan de una pomada que contiene un veneno y se liberan, no se sacrifican ahí, se liberan y ellos en su forma de ser se limpian, se acicalan entre ellos y ahí ellos mueren. De alguna forma, sí es algo estrictamente complicado, pero tiene que ser un control, es la forma de realizar un control. Y como les mencionaba, no se mezclan entre las especies de murciélagos en una cueva, en un lugar donde no conviven. Están unos en las esquinas, otros a las entradas, pero no conviven entre ellos.
A ver, aquí viene la parte. Tengo un video esperando que se pueda. Aquí tenemos en sí. A ver, vamos a ver si se pudiera. Creo que sí. Aquí una vez que se capturan, se depositan en unas bolsas con red especial. Aquí obviamente se trabaja con guantes, unos guantes de carnaza, y se procede a untarlos de la pomada. Contiene veneno, una warfarina, y aquí vamos a ver en un momento en que los dientes, aquí muerde al doctor, aquí le atraviesa el guante. Afortunadamente él está vacunado, no hay problema, y sigue por ahí el chillido característico de los murciélagos. Ahí procedemos a untarlos. Les digo, fueron 16 que capturamos en esa noche y se liberan. Se puede hacer la identificación, es muy característica la cara, es muy característica la morfología del animal, incluso podemos saber si son hembra o macho. El doctor que aparece aquí tomando el murciélago de camisa oscura, un experto en el área, ha hecho diferentes trabajos con murciélagos, los envía porque también se pueden enviar para ver si están rabiosos o no, porque esa es la otra. No todos los murciélagos tienen rabia. De alguna forma, se sabe que en alguna colonia, si hubiera un, vamos a llamarlo vampiro, líder, dominante, y tiene rabia, va a contaminar a los de su colonia y después va a buscar otras colonias, pelea porque es un líder, es un dominante, y es donde se disemina la enfermedad entre ellos. Entonces es una forma de que de una colonia a otra se transmita la enfermedad, y ellos, en su afán de comer, salen ya contaminados a buscar la sangre y van a contaminar generalmente a los bovinos. Y se continúa haciendo el trabajo. Y luego se soltaron en ese pozo, que ahí debe haber más, o en ese caso, yo supe que después lo cerraron, pero ahí fue, se capturaron, se ungieron o se untaron y se liberaron. Este es un caso, se los menciono porque está impresionante, es un caso en Veracruz también, en las costas de aquí entre Emilio Carranza, Vega de Alatorre. Esta es una vaca, la dejaban en un espacio ahí, no sé, acá le pueden llamar como achicadero, y miren nada más cómo aparece. Miren esta foto y miren esta. O sea, aquí pues era un festín que se daban los vampiros por las noches. El médico que me compartió las imágenes dice que llegó a contar más de 30 murciélagos sobre este animal. No sé por qué. Bueno, sí se sabe. En algún momento dado, el murciélago, cuando detecta a su cliente, al estar succionando la sangre, se llena, y obviamente la vejiga la expulsa la orina. La orina tiene una ferormona que marca al bovino. Por eso, de alguna manera, cuando tenemos animales en un potrero y los empiezan a morder los murciélagos, aunque los cambiemos de lugar, el murciélago siempre los va a encontrar, porque ya los marcó con su orina, y esa orina tiene una ferormona, una hormona que ya no los pierde. Aunque los escondamos, en este caso el vampiro los va a encontrar. Pero aquí, como era un animal de los pocos que había en esta zona, pues ahí vemos las imágenes, ¿no? Impresionantes. Sintomatología. Aquí siempre tiene que entrar la enfermedad a través de una mordida, y es una mordida de un vampiro positivo. O sea, otros murciélagos van a morder porque, como mencionábamos, únicamente comen sangre. Se sabe que los murciélagos pueden comer cada tercer día. Si es diario o cada tercer día, tienen que comer sangre, si no mueren.
Una vez que muerden a un bovino y están positivos, empieza a ocurrir un fenómeno que se llama fase de eclipse. No encontramos síntomas, no encontramos nada, pero ya se considera como el periodo de incubación, que también es muy variable. O sea, una vez que el virus entró a través de una mordida de un vampiro rabioso que venía en la saliva y se inoculó en un bovino, empieza un periodo de incubación. Este es variable. No lo muerden hoy y mañana tiene rabia, no. Hay un periodo de incubación que varía de días y hasta meses. Depende también el sitio de la mordida. Los murciélagos se sabe que no llegan volando hacia las víctimas. Vuelan a ras de casi de suelo, 1 metro, 1,5 metros, sobre todo por lugares donde hay aguas, donde hay corrientes, ríos. Llegan, se posan en el suelo y como si caminaran. Muerden patas, muerden ubres, muerden cola, muerden cualquier parte. El cuello es la parte más mordida, lo que más observamos en los bovinos. Y dependiendo del sitio de la mordedura, sí, de ahí va a depender qué tan rápido se desarrolla la enfermedad. Es decir, el curso de una mordida de un vampiro en la cabeza está más cerca del cerebro, el curso va a ser más corto. En ocasiones, si muerden la ubre, la cola, las patas, el curso de la enfermedad va a tardar un poquito más. Generalmente se van a presentar los síntomas si el animal no está vacunado. Si no está vacunado, el animal es muy probable que muera. Una vez que lo muerde, el virus se va a desplazar a través de los nervios periféricos y van a buscar hacia el cerebro. Es decir, los signos van a empezar porque el virus ya está en camino y empiezan síntomas que ya muchos conocemos, la incoordinación famosa, hay ataques, hay bovinos que salivan, atacan, hay animales que se estrellan contra las varengas, contra las cercas, son conductas muy extrañas, pero sí se presentan. Pero también hay un tipo de bovinos que ya infectados, mordidos por vampiros rabiosos, se aíslan y entran como en depresión, pero son animales que ya están incubando y ya están enfermos. Como les mencioné, hay salivación o puede haber salivación y el síntoma clásico que vamos a observar es el tren posterior cuando se paraliza, es decir, los animales van arrastrando las patas prácticamente y como si caminaran nada más con las manos. De ahí proviene lo de derriengue, porque derriengan o caminan de esa forma. Pudiéramos aquí hacer una pequeña prueba en campo, que es picar con una aguja los cuartos posteriores. Ya no encontramos sensibilidad, es decir, el animal no siente, porque ya, en este caso, el virus como ya transitó, ya dejó insensible los nervios del tren posterior. Continuando con la enfermedad, se presenta la postración, el animal está en el suelo, puede ser de cúbito lateral generalmente, y como si manoteara, por eso se ven como si hiciera movimientos de remo. Presenta también una torsión del cuello, como si vieran hacia atrás, un histótono. La parálisis se va acentuando conforme pasan los días y generalmente se paralizan los músculos del tórax y el animal va a morir por un paro cardiorrespiratorio. Es decir, ya no puede respirar y inspirar y expirar, y el animal muere. Este curso de la enfermedad va a depender, como le mencioné, del sitio de la mordida y va a ser de 5 a 7 días con los signos nerviosos ya mencionados. Generalmente ocurre la muerte. Aquí tenemos un dato interesante en el que es muy sencillo entenderlo. Aquí, en este cuadro son datos del Comité de San Luis Potosí, en el que, si nos damos cuenta, en esta gráfica, las líneas azules nos dicen la cantidad de vacunas aplicadas. Aquí hablamos de 168.963 dosis. Estos son los años, fue un trabajo que se hizo durante 9 años. Mientras más se vacuna, menos se enferman, menos muertos tenemos. Aquí a veces por cuestiones de presupuesto, por cuestiones X, Y, Z, se bajan en ocasiones la cantidad de dosis aplicadas
¿Y qué pasa? Vemos en el cuadro como color fuchsia cómo suben. Es decir, aquí está muy directamente relacionado la vacunación con los casos. Por lo tanto, si vacunamos, protegemos. Es muy sencillo. No vacunamos, los animales se van a enfermar y se van a morir. Son trabajos científicos, pero la traducción es muy sencilla. Vacunando vamos a proteger. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Animales que mueren por no ser vacunados. Este es un dato, este es un trabajo excelente, me lo compartió un biólogo de San Luis. Él se dedicó durante, pues ahí tenemos como 10, 12 años, a hacer unos muestreos en cuevas, hacer las capturas de murciélagos, de hembras murciélago, clasificarlas, casi marcarlas. Y aquí tenemos, resumiendo el trabajo que realizó por muchos años, tenemos que en los meses de febrero y marzo encontramos hembras vampiro gestantes. Es decir, en la etapa reproductiva de las hembras vampiro se van a exacerbar los casos de rabia. Se encontró otro dato interesante en los meses de agosto y septiembre, que son cuando están en lactación. Es decir, fisiológicamente una hembra come lo que necesita para sus funciones vitales. Pero ¿qué pasa cuando está gestante? ¿O qué pasa cuando está lactando, cuando ya tiene una cría y hay que alimentarla? Tiene que salir a comer, como dicen, el doble, ¿no? Come por ella y come por su cría. Entonces, él detectó que en estos meses, tanto de febrero y marzo, había más casos, igual agosto, septiembre. Y aquí lo menciona ya como casos positivos durante, pues hablamos de casi 10 años, 2006, 2007, 2008, 2009. Esto, señores, nos va a dar la pauta para cuando querramos nosotros hacer un calendario. Esto es básica, esta información, al menos para el trópico, para la zona, no sé, San Luis, Tamaulipas, Veracruz, y es que esto es fisiología. Se entendió aquí la fisiología de la hembra vampiro y de aquí podemos partir como base para esto nos daría la pauta para las vacunaciones. Tengo unos videos, ojalá se puedan. Este video quiero que le pongan atención a este becerro. Murió. Se los digo rápido. Aquí el becerro trata de pararse. Es decir, ahí están, sus cuartos traseros los utilizan. Y esta es una cuestión que se confunde mucho en la zona. Este becerro murió, un becerro brangus, pero las patas traseras las utiliza. Quiere decir que no es un problema de rabia. Sí, doctor, aquí dentro de tu presentación no se alcanza a apreciar el video que nos estás presentando. Uy, no, qué lástima. A ver. No, entonces, perdón. Si es que los tengo en otro formato, a ver, los cierro. No, perdón, es que los tengo en hipervínculo, pero no se pudieron ver, perdón. Bueno, aquí tenemos lo que sería un calendario de vacunación con un biológico que manejamos nosotros en becerros. Hablamos de zonas de alta incidencia. Quedamos que las zonas de alta incidencia es cuando las poblaciones de vampiros son muy elevadas. Zonas de montaña, zonas donde hay cuevas, donde hay, pues no sé, hemos encontrado donde no se imaginan, en alcantarillas, ahí están los murciélagos viviendo. Carreteras nuevas donde hacen unos pasos sí, por abajo de la carretera y hacen, no sé, un área con cemento, no, excelente, ahí están, pero sí, fabuloso, viviendo los murciélagos. Para zonas de alta incidencia, la recomendación que tenemos es aplicar 2 mililitros de este biológico y una recomendación muy técnica y profesional es jeringas y agujas nuevas y de forma individual.
no escatimar con una aguja y una jeringa vacunar 20, 30 bovinos, no. Sería realizar la vacunación con agujas individuales para no contaminar. Aquí nuestro calendario sugerido, no quiere decir que este sea el que vamos a usar a nivel nacional o a nivel de Centro y Sudamérica. En zonas, les hablo de la zona de Totonacapan, la zona de Papantla, nos funciona este calendario. Desde el primer mes de edad estamos aplicando el biológico. Aquí vamos a pelear un poquito con los anticuerpos maternos presentes en el calostro o animales inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, por lo que recomendamos una segunda dosis al tercer mes de edad. ¿Sí? Después a los 6 meses y después de los 6 meses una revacunación anual. Esto es lo que nos está funcionando. Créanme, nos funciona. A veces ponemos una vacuna a los 3 meses y hasta el siguiente año. ¿Qué pasa? Si estaban inmunodeprimidos a los 3 meses y vacunamos y no montaron respuesta con esta o ninguna vacuna, porque si hay otras vacunas que puede haber falla vacunal, no quedan bien protegidos y se nos llegan a morir. O sea, los muerden y se mueren. Tenemos calendarios sugeridos en los que podemos vacunar en sábana todo el lote de ganado, si son 50 bovinos, 100 bovinos, pero también hay que vacunar a las crías. Entonces, calendario sugerido. Todas las hembras, los toros, los sementales, se vacunan las crías, y esas hembras, si estaban gestantes y empiezan a parir, también hay que vacunar. Hay quien dice vacunamos cada año, pero al paso de los meses siguen pariendo las vacas. Entonces yo recomiendo hacer lotes pequeños, 8, 5, 7 becerritos. Miren, es práctico. Las vacunas vienen generalmente de 10 dosis. Si tuvieron nacimientos por ahí de 6, 7 becerros, cómprense la de 10, vacunan esos 6, 7, y lo que les queda no lo tiren, pónganselo a las mamás, a las hembras. Es decir, ocupen esas 3 dosis, no las guarden, hay que utilizarlas. Entonces, este es un calendario sugerido para becerros. Tengo otro que también, este es para adultos. Aquí, zonas de alta incidencia y apoyándonos en las recomendaciones que tenemos por los trabajos que se realizan, por ejemplo, en San Luis. Aquí podemos vacunar, no a ciegas, vacunar ya con la experiencia de que en enero, febrero y marzo va a ser una excelente respuesta vacunal. Una revacunación a los 3 meses, aquí remarco, becerros, y una segunda dosis, agosto, septiembre, octubre. Como ya sabemos la fisiología cómo ocurre la reproducción en las hembras vampiro, podemos vacunar enero, agosto, febrero, septiembre o marzo, octubre. Ya tenemos el conocimiento de causa de que son las épocas o los periodos en los que va a haber más incidencia de la enfermedad. Por eso nos apoyamos con esto. Tengo otro que es para zonas de baja incidencia, con poca presencia de vampiros. Ojo, siempre es por la población. Esto va dado por la población. Hay poco vampiro, la vacunación la podemos espaciar. Aquí, zonas de baja incidencia o poca presencia de vampiros, una dosis durante el primer tercio del año, enero, febrero, marzo, y después anual. Repito, baja incidencia de poblaciones de vampiros. Ya casi terminamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí estamos con el manejo de cadena fría. El manejo de cadena fría es el punto medular. Podemos hacer muchas cosas bien, pero si aquí nos falla, el trabajo se va a la basura. Esto está dado por la temperatura. Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de las temperaturas, en el transporte, en el almacenamiento de nuestro biológico y el día de la aplicación. Son muchos puntos que hay que estar cuidando. Esto es una definición. Cadena fría es como la temperatura en el suministro o la temperatura controlada que debería tener un biológico desde su elaboración, su envío, su almacenamiento, cuando lo vamos a comprar o van ustedes a algún lugar donde expenden la vacuna y cuando lo vamos a aplicar. Esas temperaturas nos las deberíamos de aprender, ¿sí? Sabemos que las temperaturas altas, es decir, la temperatura ambiental me refiero, 23, casi 24, y zonas que sí las llegamos a tener. San Luis es una ciudad o cercana ahí a la Huasteca,
Una vez me tocaron 55 grados, o sea, sí se alcanzan esas temperaturas. O también cuando dejamos las vacunas en el carro o se nos acaba el hielo. La verdad no recomiendo utilizar hielo. Aquí tendríamos que usar el gel, el refrigerante. Una hielera de unicel con buena densidad y con una cantidad regular de refrigerantes sellada nos dura 72 horas, porque así las enviamos. Entonces, temperaturas muy elevadas nos van a inactivar la vacuna y vamos a inyectar, como dicen algunos, agua fría. Ya no es vacuna. Hay temperaturas medias. Esto se refiere, si vemos en el color amarillo, es la temperatura ideal a la que se tendría que vacunar. Es decir, si vamos a vacunar y tenemos una temperatura de 35, no es recomendable. Si está lloviendo, tampoco. Los animales se inmunodeprimen. De alguna forma, lo ideal es vacunar muy temprano o en la tarde, es decir, cuando está fresco. Vacunar muy temprano es de las mejores recomendaciones que podemos dar para que la temperatura no pierda o no se interrumpa la cadena fría. Tenemos en color verde la temperatura óptima de almacenamiento o de conservación, que debe oscilar entre 2 y 4, de hecho hasta 7 grados puede ser, 7, 8 grados. Esta es la temperatura que debe tener un refrigerador. Ojo, no se deben congelar, esa es la otra. Las vacunas deben de estar en la parte del medio. Y es que también vamos a ver lo que es el refrigerador. No es recomendable mezclar o guardar vacunas donde guardamos alimentos. El refrigerador de casa es uno y el refrigerador, como en las veterinarias, en las farmacias, tiene que ser exclusivamente para el manejo de biológicos. Finalmente tenemos temperaturas bajas que van de 0 a 2 grados, o a -2, perdón. Aquí la temperatura congela al biológico. Hay que recordar que son proteínas este tipo de biológicos, y si se congelan, se van a inactivar. Va a haber una pérdida de proteínas ahí y pueden liberar estas sustancias que pueden ser hasta de alguna manera no tóxicas, pero puede haber efectos secundarios ahí si se nos congela y luego la calentamos. Es decir, la vacuna puede perder todas las propiedades si la congelamos. Ahí está, temperatura, factor número 1. Aquí vienen otras recomendaciones, rápidamente, como andamos de tiempo. No agarrar con la mano el frasco. Una vez que lo preparamos, es decir, cuando es un virus vivo que hay que hacer la reconstitución del diluente con el liofilizado, la pastillita famosa, hacemos la reconstitución. Si son 10 dosis, seguimos guardando la vacuna en una hielera pequeña con refrigerantes. No agarrarla con la mano. Se acostumbra por acá en las zonas tropicales mojar una franela, un trapo, tenerlo frío y agarrarla. De hecho, conviene agarrarlo no por el cuerpo del frasco, sino por el cuello. Agarrarlo así por el cuello y volverlo a guardar a la hielera. No metérselo en la bolsa, no metérselo en el pantalón, ¿sí? Ahora, reunir el ganado que vamos a trabajar y preparar las dosis que podamos manejar. No preparar 100 dosis y el ganado apenas lo vamos acarreando, apenas lo vamos juntando. No tener un protocolo en el que solo estemos preparando al momento de que vamos a inyectar el ganado en las cantidades. Aquí tenemos un manejo de nuestro biológico en un rancho en la zona costera ahí de Gutiérrez Zamora, incluso ya si se dan cuenta trae su cubrebocas nuestro amigo ahí para... ¿Y sí? En hieleras pequeñas, ahí se van preparando las dosis y así se van aplicando. No preparar demasiadas dosis que... Una vacuna preparada, en este caso, nos puede durar de 2 a 3 horas, pero vamos sobre el tiempo. En ocasiones es preparar las dosis que vamos manejando. Y datos que les menciono así, en ocasiones se nos salta un animal, se va y lo dejamos, ese animal puede ser un candidato que se enferme. Necesitamos ir por él, vacunarlo, no dejarlo así. Esta es la cadena fría, ya casi terminamos. Mantener la temperatura entre 2 y 8 grados es lo ideal. Se busca que el refrigerador esté separado de la pared, o sea, que no esté pegado el refrigerador con la pared. Esa área se calienta, entonces necesitamos cuando menos 15 a 20 centímetros.
no ponerlas en el congelador, tiene que estar en la parte de medio, no meter o guardar botellas con agua. Si es así, deben estar tapadas, ¿sí? Porque a veces hay gente que deja el agua ahí para estar tomando y no se recomienda eso. Si se llega a ir la luz, este refrigerador nos puede aguantar unas 2 horas. Si ya la luz no regresó, entonces sí, hacer la operación de pasarlas a una hielera, pero con refrigerante. Generalmente las veterinarias, las farmacias deberían de tener una planta de luz. Algunas sí la tienen. Se va la luz, cuando menos conectar el refri. Porque en ocasiones se va la luz, se deja el refri y hasta el otro día lo volvemos a enchufar, se prende y se sigue vendiendo. Esa vacuna, discúlpeme, ya no va a servir. Ya es agua fría. Aquí, ya finalizando, los materiales que se deben de utilizar para la extracción del cerebro de un bovino que ya murió son estos. Hacen unos, bueno, acá vienen. Esto es para hacer el envío del cerebro de un bovino sospechoso al diagnóstico de rabia por inmunofluorescencia generalmente, y es 99% efectivo que nos arroje la prueba de inmunofluorescencia cuando enviamos el cerebro. O sea, si es rabia, nos va a aparecer con esta prueba. Es muy sensible. Viene el procedimiento. Pues aquí viene un poquito más con las imágenes, ¿no? Se quita la piel, se cortan los huesos del cráneo con sierra, con cincel, se extrae el cerebro, se mete en una bolsa y se envía con refrigerante. Se envía con refrigerante, no con hielo. El hielo, 4 horas, 5 horas, se hace agua fría. Entonces, sí es recomendable pues tener una muy buena logística para enviar un cerebro, y esto sería la prueba reina de si es inmunofluorescencia y nos dé un diagnóstico, ya sea positivo o negativo. Por mi parte es todo. Tengo estos agradecimientos a las personas que me apoyaron con el material. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación.